En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santo Tomás, ruega por nosotros. Bien, nos ha parecido oportuno en este video hablar sobre la soberbia, cuestión 162 de la Secunda Secunde. Estamos en estos últimos videos simplemente leyendo la suma, algunas cuestiones y resaltando algunos textos simplemente. Próximamente comenzaremos o continuaremos con la lectura del libro de Royo Marín, La vida religiosa. Bien, artículo primero de la 162. ¿Es pecado la soberbia? Respondo. La soberbia recibe este nombre del hecho de que alguien por su voluntad aspira a algo que está sobre sus posibilidades. Por eso es claro que la soberbia lleva consigo algo que se opone a la recta razón. La razón recta. La razón recta es la que descubre el bien. Y si yo con la voluntad me opongo a la recta razón, me opongo al bien, estoy haciendo evidentemente algo malo y por consiguiente un pecado. La cuestión es que yo con la soberbia aspiro a algo que va en contra de la recta razón, porque aspiro a algo que va sobre mis posibilidades. Y entonces evidentemente es pecado. La respuesta a la tercera. La soberbia puede oponerse por exceso a la magnanimidad y a la humildad por motivos distintos, ¿no? Se opone a la humildad, la soberbia, evidentemente, y también a la magnanimidad. El magnánimo es el que aspira a cosas grandes, pero según la recta razón. Y por consiguiente para gloria de Dios, ¿no? Porque según la recta razón. Y aparte cosas que le son posibles, es más, a las cuales Dios lo llama. En cambio el soberbio aspira a cosas a las cuales Dios no lo llama, que van más allá de sus posibilidades y evidentemente no por amor a Dios, sino por amor propio. Entonces la soberbia se diferencia tanto de la humildad como de la magnanimidad. Se opone a la humildad en cuanto que desprecia la sumisión y a la magnanimidad en cuanto que desea las cosas grandes de manera desordenada. Pero como la soberbia lleva consigo cierta superioridad, se opone más directamente a la humildad. Entonces, si bien la soberbia se opone a la magnanimidad y a la humildad, más directamente se opone a la humildad e indirectamente, o no tan de lleno, por decirlo así, a la magnanimidad. Artículo 2. ¿Es la soberbia un pecado especial? El pecado de soberbia puede ser considerado bajo un doble aspecto. En primer lugar, según su propia especie, que le viene de su objeto propio. Vista así, la soberbia es un pecado especial, porque tiene un objeto especial, ya que es un deseo desordenado de la propia excelencia, como dijimos antes.
Entonces, la soberbia tiene algo propio de ella, que es el deseo desordenado de la propia excelencia. Y como en cuanto es deseo desordenado de la propia excelencia, es algo que le compete solamente a la soberbia y a ningún otro pecado. De modo tal de que en cuanto deseo desordenado de la propia excelencia, es un pecado especial. Es lo que recalcamos nosotros acá. Siempre en amarillo es algo nuestro agregado, mientras que sin fondo es algo de Santo Tomás. Aunque a veces durante la grabación del video nosotros resaltamos algo en rojo. Bien, continúa entonces Santo Tomás. Puede considerarse también como difundiéndose por todos los demás pecados. ¿No? Bajo este aspecto posee una cierta generalidad, en cuanto que de la soberbia pueden nacer todos los pecados de una doble forma. Entonces, de alguna manera, la soberbia es un pecado distinto a todos los demás porque aspira de modo desordenado a la propia excelencia. Pero de alguna manera, la soberbia, de otra manera, bajo otro aspecto o considerándola como soberbia otra cosa, o de alguna manera, la soberbia está presente en todos los pecados y no es un pecado distinto, sino algo común a todos. Principalmente decimos que es un pecado distinto, ¿no? Porque aspira desordenadamente a la propia excelencia. Pero de alguna manera, la soberbia está presente en todos los pecados. Primero, de un modo directo, en cuanto que otros pecados se ordenan al fin de la soberbia, que es la propia excelencia, a la cual puede ordenarse todo cuanto se desea desordenadamente. Es decir, todo deseo desordenado implica querer más de lo que se debería querer y por tanto se ordena la soberbia. Todo pecado se ordena la soberbia. Y en segundo lugar, indirectamente, removiendo los obstáculos, en cuanto que por la soberbia el hombre desprecia la ley divina que le impide pecar. Entonces, de alguna manera, por soberbia, yo saco los obstáculos que me impiden el pecado. Y entonces en ese modo también está presente en alguna manera en todo pecado. Entonces todo pecado lleva a la soberbia, ¿no? Porque de alguna manera en todo pecado estoy aspirando a algo que no me compete. Y la soberbia lleva a su vez a todos los otros pecados, en cuanto que por soberbia desprecio de alguna manera la ley, los castigos, la autoridad. Y entonces de alguna manera siempre hay implícitamente algo de soberbia en todo pecado. Conviene saber que a esta generalidad de la soberbia implica que todos los vicios pueden nacer de ella, aunque no siempre es así. Todos los vicios pueden nacer de la soberbia, aunque no siempre es así. Por ejemplo, la soberbia te puede llevar a una falta de lujuria, porque desprecio la ley, desprecio a Dios, desprecio el castigo, desprecio el orden natural, desprecio todo, pero también el tipo puede estar esclavo de la lujuria y realmente ser para él muy humillante. ¿No? Entonces no siempre todo vicio que se tiene es por soberbia, pero de alguna manera la soberbia es puerta para todos los vicios y a la soberbia de alguna manera
llevan todos los vicios. Entonces, por una parte es pecado distinto, especial. Lo propio es aspirar a una excelencia que no te compete, pero de alguna manera, directa o indirectamente, es un pecado general, como que está presente en todos los pecados. Respuesta a la segunda. A veces se comete un pecado en cuanto a su efecto, no en cuanto a su afecto. El que mata a su padre sin saberlo comete parricidio según el efecto, pero no según el afecto, porque no pretendía hacerlo. Entonces hay veces que cometemos un pecado porque de hecho lo cometemos, y entonces el efecto está presente, pero sin afecto a eso propiamente. Conforme a esto decimos que el desobedecer un precepto de Dios es ensoberbecerse contra Él, siempre según el efecto, pero no siempre según el afecto. Entonces, en la materialidad, todo pecado es materialmente un acto de soberbia, aunque en el afecto tal vez uno no tenga afecto a la excelencia, no tenga afecto a la soberbia, pero de alguna manera la soberbia está presente, al menos materialmente, en todo pecado. La respuesta a la tercera. Un pecado puede corromper la virtud de dos modos. En primer lugar, por una oposición directa a la virtud. Bajo este aspecto, la soberbia no corrompe toda virtud, sino únicamente la humildad. Al igual que todo pecado especial corrompe una virtud especial opuesta a él, haciendo lo contrario a ella. Entonces, en oposición directa, la soberbia corrompe solamente la humildad. El pecado corrompe la virtud también, abusando de ella. En este sentido, la soberbia corrompe cualquier virtud, en cuanto que de las mismas virtudes toma ocasión para ensoberbecerse. Igual que de cualquier otra cosa que signifique excelencia. Entonces, directamente la soberbia corrompe la humildad, porque se opone a la humildad. Pero, por ejemplo, yo tengo paciencia y digo, qué grande que soy, que tengo paciencia. Ahí estoy reventando la paciencia con ese acto de soberbia, ¿no? Entonces la soberbia puede indirectamente corromper todas las virtudes si yo uso esas virtudes justamente para ser soberbio. Pero de ahí no se sigue que sea pecado general. ¿Por qué? Porque directamente la que corrompe es a la humildad. Entonces, este es un artículo en el cual está hablando de que la soberbia es un pecado especial distinto a todos los otros. Entonces, por más que la soberbia tenga la capacidad de corromper todas las virtudes, igualmente, porque vos por cualquier virtud podés hacerte soberbio, igualmente no se trata de un pecado general contra todas las virtudes, porque a las virtudes las corrompe indirectamente. Directamente corrompe solamente a la humildad, y por eso es un pecado especial distinto a los otros. Artículo 3. La soberbia radica en el apetito irascible.
conviene buscar el sujeto de cualquier virtud o de cualquier vicio en su propio objeto. Entonces, según el objeto de una virtud, ¿no? ¿Qué está pensando Santo Tomás? Si el objeto de la virtud es objeto de la inteligencia, la virtud esa radica en la inteligencia. Si el objeto de una virtud es un objeto del apetito concupiscible, entonces esa virtud radica en el apetito concupiscible, o ese vicio también, ¿no? Entonces conviene buscar el sujeto de cualquier virtud o vicio en su propio objeto, porque no puede existir un objeto del hábito o acto que no sea objeto de la potencia que está sometida a los dos. Ahora bien, es objeto propio de la soberbia lo arduo, puesto que es el deseo de la propia excelencia, como ya dijimos. Entonces el tipo quiere ser el mejor de la clase, ¿no? Y le pone garra y garra y garra para ser el mejor de la clase. Por ello es necesario que la soberbia pertenezca de algún modo al apetito irascible. Pero el irascible puede tomarse en dos sentidos. Primero, en un sentido propio, y así es parte del apetito sensitivo. Como la ira tomada propiamente es una pasión del apetito sensitivo. En segundo lugar, puede tomarse el irascible de modo más amplio, de modo que pertenezca también al apetito intelectivo, como que el irascible es algo de la voluntad, a la cual a veces también se atribuye la ira, en cuanto que la atribuimos a Dios y a los ángeles, no como pasión, sino como juicio de la justicia. Sin embargo, tomada así, la potencia irascible no es distinta del concupiscible, como es evidente por lo que dijimos en la primera parte. Entonces, en el apetito sensitivo, en la sensibilidad tenemos un apetito irascible y uno concupiscible, uno que va a lo arduo y otro que va al placer. Y en la sensibilidad son dos potencias distintas. En el apetito inteligible, espiritual, tenemos también un apetito irascible intelectual y un apetito concupiscible intelectual. Pero el irascible y el concupiscible en la parte intelectual no son dos potencias distintas, sino que son la misma voluntad, como ya se explicó en el Tratado de Antropología. Por consiguiente, si lo arduo, objeto de la soberbia, fuera únicamente algo sensible, a lo que pudiera tender el apetito sensitivo, sería necesario que la soberbia estuviese en el irascible, que es parte de dicho apetito sensitivo. Pero dado que lo arduo que considera la soberbia se encuentra comúnmente no solo en las cosas sensibles, sino también en las espirituales, hay que decir que el sujeto de la soberbia es el irascible, no solo tomado propiamente como parte del apetito sensitivo, sino tomado de modo común, en cuanto se halla en el apetito intelectual. Por eso se atribuye la soberbia también a los demonios. Entonces la soberbia está en la parte irascible, pero no necesariamente en la sensibilidad. Es más, normalmente en la parte racional, en lo espiritual. Normalmente la soberbia es soberbia espiritual, sobre todo
en personas que de alguna manera están en el ámbito de la búsqueda de la perfección. Entonces siempre hace referencia, sobre todo en los religiosos, a algo espiritual arduo, la soberbia. Respuesta a la primera. El conocimiento de la verdad es doble. Uno es puramente especulativo, y este es impedido por la soberbia al quitar la causa, dado que el soberbio no somete su entendimiento a Dios para conocer la verdad por él. Entonces el soberbio suele juzgar mal de las cosas porque al ser soberbio no somete su entendimiento a Dios. En segundo lugar, existe otro conocimiento de la verdad, que es el afectivo. La soberbia lo impide directamente, ya que los soberbios, al deleitarse en su propia excelencia, sienten fastidio por la excelencia de la verdad. Entonces, el soberbio, por dos motivos, juzga mal. Uno, porque es orgulloso y no se somete a Dios. Y otro, porque la verdad no le gusta. Porque él quiere ser el más grande y no lo es. Interesante cómo en esta objeción se ve cómo el afecto guía de alguna manera nuestros juicios. Respuesta a la segunda. Como dijimos antes, la humildad tiene en cuenta la norma de la recta razón, según la cual alguien posee una verdadera estimación de sí mismo. La soberbia, en cambio, no sigue esta norma, sino que se cree más de lo que es. Esto se debe al deseo desordenado de la propia excelencia. El tipo se cree más de lo que es, porque lo desea tanto que realmente se cree más. Por eso también su apetito se eleva a objetos más altos que los que le convienen. Por lo cual, todas las cosas que contribuyan a la sobreestimación de sí mismo llevan el hombre a la soberbia. Una de ellas es el considerar los defectos de los demás. Pero de ello no se sigue que la soberbia resida en la potencia racional, sino que está en alguna de sus causas. Entonces, el hecho de que estamos hablando de que la soberbia está en la parte irascible, no necesariamente del apetito sensitivo, irascible, el irascible, sino que puede estar en la parte irascible de la voluntad. Y esta objeción dice que el soberbio juzga mal de todo, y entonces está en la inteligencia. No, es verdad, el soberbio juzga mal de todo, pero no porque esté en la inteligencia, sino que está en las causas por las cuales la inteligencia juzga mal. Artículo 4. Están bien señaladas las 4 especies de soberbias propuesta por San Gregorio. Respondo. La soberbia implica un deseo inmoderado de excelencia, que no se acomoda a la recta razón. Hay que tener en cuenta que cualquier excelencia procede de algún bien realmente poseído, lo cual puede ser considerado de un triple modo. Entonces, si hablamos de una excelencia real,
El soberbio busca una excelencia que no tiene y que no le compete. Pero bueno, para analizar los tipos de soberbia, vayamos a los tipos reales de excelencia. Si hay 4 tipos reales de excelencia, el soberbio va a desear desordenadamente esos 4 tipos reales de excelencia y entonces va a haber 4 tipos de soberbia, ¿no? La excelencia radica en un bien poseído. Entonces, habiendo 4 tipos de bienes, o al menos, no sé si 4 tipos de bienes, tal vez 3 o 2, pero los cuales dan 4 modos de poseerlos, entonces eso va a dar 4 tipos de excelencia y eso va a dar 4 tipos de soberbia. Esa es la estructura de este artículo, más o menos, ¿no? Entonces empieza a decir, hay que tener en cuenta que cualquier excelencia procede de algún bien realmente poseído, lo cual puede ser considerado de un triple modo. 3. Aunque después va a hablar de 4 especies de soberbia. Podemos adelantar que uno de estos modos se divide en 2, para que de 3 surjan 4. Veamos. Primer modo entonces de poseer un bien que te hace excelente. Primero, visto en sí mismo, ya que es claro que cuanto mayor es el bien que alguien posee, tanto mayor excelencia se consigue mediante él. Entonces, cuanto más grande es el bien que poseo, más excelencia tengo. Por eso, cuando alguien se atribuye a sí mismo un bien que no posee, o dice que el bien que posee es más grande que lo que realmente es claro que su apetito tiende a conseguir una excelencia propia más allá de las normas de la prudencia. Y así tenemos la tercera especie de soberbia, cuando se jacta de poseer algo que no se posee. O sea, de las 4 especies de soberbia, la tercera es la que se jacta de poseer algo que no se posee. Yo soy muy inteligente y soy un tonto. Yo soy millonario. Viajo por Europa, todo, y soy un re pobretón. En segundo lugar, visto en sus causas, en cuanto es más excelente poseer un bien por sí mismo que recibido de otro. Por ello, cuando uno considera un bien recibido de otro como si lo poseyera por sí mismo, su apetito se exalta hasta desear su propia excelencia por encima de lo que corresponde. Uno puede ser causa de su bien de 2 modos, eficiente o meritorio. Acá está la división de 2. Entonces, un tipo de soberbia va a ser pensar de que yo me merezco lo que en realidad tengo no por merecimiento, sino por regalo. O que yo lo tengo porque a causa mía, cuando en realidad lo tengo a causa de otro. Conforme a esto se toman 2 especies de soberbia. A ver, creer que se tiene por sí mismo lo que se ha recibido de Dios, o creer que se le ha sido dado de arriba por sus propios méritos, cuando en realidad es gracia. En tercer lugar, por el modo de poseerlo. En cuanto se hace más excelente por el hecho de poseer un bien mejor que los demás, o sea, de modo más estable, más firme. También de este modo puede buscar el apetito desordenadamente su propia excelencia, lo cual da lugar a la 4ª especie de soberbia, que tiene lugar cuando uno, despreciando a los demás, desea que todos los miren. Entonces tenemos esos 4 tipos de soberbia. Pensar que esto lo tengo por mi esfuerzo y no porque me lo regalaron, primer tipo. Pensar que lo tengo, que me lo dieron, pero porque lo merezco, y en realidad fue gratuitamente, segundo tipo. El tercero era
decir que poseo algo que en realidad no poseo. El cuarto, decir que lo poseo súper establemente, cuando en realidad la estabilidad en ese bien es gracias a otro. Artículo 5. ¿Es pecado mortal la soberbia? Bien, la soberbia se opone a la humildad, la cual considera propiamente la sujeción del hombre a Dios. De ahí que, por el contrario, la soberbia considere propiamente la falta de dicha sujeción, en cuanto que alguien se exalta por encima de lo que la regla o medida divina le ha asignado. Es entonces una rebeldía contra Dios. Ahora bien, es claro que el no someterse a Dios es pecado mortal, porque equivale a apartarse de Él, de donde se sigue que la soberbia en sí misma es pecado mortal. Sin embargo, al igual que en otras materias que son en sí mismas pecado mortal, como la fornicación y el adulterio, hay movimientos que son pecados veniales, debido a su imperfección. Sí, yo soy re orgulloso, pero en realidad no es que me quiero apartar de Dios. Entonces puede ser de que este orgullo que yo tengo sea en realidad un pecado venial, por ser anteriores al juicio de la razón. No está muy deliberado esto, por darse sin consentimiento. También algunos movimientos de la soberbia son pecado venial al no ser consentidos por la razón. Bien, entonces en concreto, más allá de todo, es pecado mortal, de suyo es oponerse a Dios, pero admite parvedad de materia, de modo tal de que muchas veces, tal vez siempre, muchas veces, tal vez la mayoría, eso quise decir, sea pecado venial. Artículo 6. ¿Es la soberbia el pecado más grave? Respondo. En el pecado se miran dos aspectos: conversión a un bien perecedero, que es su aspecto material, y la aversión a un bien infinito, que es su aspecto formal y completivo. Por parte, ¿no? Entonces en el pecado venial uno tiene un afecto desordenado a una criatura, pero no rechaza a Dios. Y entonces el camino a Dios se vuelve más difícil, pero no se aparta de Dios, conserva la gracia, conserva la caridad en el pecado venial. En cambio, en el pecado mortal hay un rechazo de Dios, al menos implícito. Si el tipo hace 3 años que no reza absolutamente nada, evidentemente está en pecado mortal, porque evidentemente Dios no es el fin de su vida, lo ha rechazado. Por omisión tal vez, o implícitamente, no explícitamente, pero hay un rechazo de Dios. Por ejemplo, se dice que las faltas de lujuria son necesariamente pecado mortal, no admite parvedad de materia. Hablamos de la lujuria, no de la modestia, de la falta de modestia, o de la falta de pudor. Hablamos estrictamente de las faltas contra la lujuria, o sea, la búsqueda del placer venéreo estrictamente hablando. Bien, eso no admite parvedad de materia porque el placer es tan vehemente que es un acto fuerte, y entonces explícita o implícitamente la persona está poniendo toda su felicidad en eso, y entonces está rechazando a Dios. Entonces no hay parvedad de materia, y entonces siempre pecado grave. Pero la cuestión es que el pecado mortal
consiste en eso, en rechazar de alguna manera explícita o implícitamente a Dios, mientras que el pecado venial es una conversión a la criatura en donde no hay un rechazo de Dios, ¿no? Entonces eso es lo que está. Por parte de la conversión, la soberbia no tiene por qué ser el pecado más grave, ya que la grandeza que el soberbio busca de un modo desordenado no expresa en sí misma una posición máxima respecto al bien de la virtud. Pero por parte de la aversión, la soberbia posee la máxima gravedad, porque en otros pecados el hombre se aparta de Dios por ignorancia, por flaqueza o por el deseo de otro bien, pero en la soberbia se aparta de Dios porque no quiere someterse a Él o a su norma, ¿no? Entonces, cuando el pecado de soberbia tiene toda su formalidad, no estamos hablando cuando hay materia leve y es pecado venial, sino cuando tiene toda su formalidad y realmente se opone a Dios y no se quiere someter a Dios, en ese caso la soberbia es pecado más grave. En cambio, cuando estamos hablando de parvedad de materia y que no hay propiamente un rechazo de Dios, sino que se trata de una conversión a la criatura que busca una excelencia tonta, ¿sí? La nena que quiere ser la más linda, una excelencia tonta, bueno, ahí no necesariamente es el pecado más grave, ¿no? Puede haber desórdenes hacia criaturas más graves que eso. Por eso dice Boecio que aunque todos los vicios rehúyen a Dios, solo la soberbia se opone a Él cuando uno se está oponiendo formalmente, ¿no? Y por ello el apartarse de Dios, que en otros pecados es como una consecuencia, es esencial a la soberbia y es su acto principal. Síguese que la soberbia es el pecado más grave en sí mismo, ya que es un exceso en el odio, el cual es el elemento formal del pecado. Sí, pero insisto, cuando se da la soberbia con toda la formalidad, como pecado grave y rechazo del sometimiento a Dios. Pero cuando se da con parvedad de materia, rige lo que dijo antes. Por eso no es en sí mismo, sino per accidens, cuando se da con parvedad de materia, ¿sí? No la soberbia en sí misma considerada, sino en este acto concreto que se da por parvedad de materia, entonces per accidens, no en sí misma considerada, la soberbia puede ser más leve que otro, ¿no? Buscamos el texto. Por parte de la conversión, la soberbia no tiene por qué ser el pecado más grave, ¿no? Porque hay que ver el desorden que tiene. Bien, vamos al artículo 7. ¿Es la soberbia el primero de todos los pecados? En todo género de cosas, todo aquello que es esencial es primero. Pues bien, ya dijimos antes que el apartarse de Dios, que es la razón formal del pecado, pertenece de un modo esencial a la soberbia y como consecuencia a los demás pecados. De ahí que la soberbia sea el primero y principio de todos los pecados, como ya dijimos antes, al tratar de las causas del pecado por parte de la aversión, que es lo más importante del pecado, ¿no? Benísimo. Entonces, en todo lo que se refiere a la adversión a Dios, la soberbia es el primero de los pecados. Es el primero de los pecados. Bien, y en el artículo 8 damos simplemente, porque nos parece iluminante, la
Respuesta a la segunda. La soberbia no se identifica con la vanagloria, sino que es causa de la misma. En efecto, la soberbia busca la excelencia de un modo desordenado, mientras que la vanagloria desea la manifestación de esa excelencia. Muchas veces nosotros confundimos soberbia con vanagloria. La soberbia puede ser oculta y el tipo ser súper soberbio, pero no manifestarlo a nadie. El tipo puede ser súper soberbio y no buscar el halago de la gente, sino que se considera el más grande de todos. Y así puede, por ejemplo, vivir en una falsa humildad y ser soberbio, sin embargo. Pero por ser falsa humildad, pero por haber algo de humildad falsa, el tipo no está buscando que hablen bien de él. Pero en el fondo dice, mirá, soy el más oculto de todo, qué grande que soy. Y es soberbio. En cambio, la vanagloria no. La vanagloria es una especie o un tipo de soberbia o algo que surge a veces, no necesariamente siempre de la soberbia, que es la manifestación externa de la excelencia. Que todos hablen bien de mí. Bien, son todos elementos que nos sirven para conocer este vicio, de alguna manera examinarnos y crecer en nuestra vida espiritual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.